Buenas, en este video vamos a hablar acerca de las dos variables de la teoría de circuitos. De estas dos variables son las que vamos a manejar en todo el curso y es lo que vamos a tener que encontrar siempre. Siempre vamos a tener que encontrar esas dos variables. Estas dos variables son aproximaciones muy buenas de la teoría, como veníamos diciendo, de la teoría electromagnética. Explican muy bien el comportamiento de los circuitos. Entonces, las dos variables son, la primera, se conoce como la corriente eléctrica. Como nosotros tenemos un circuito y un circuito funciona es porque hay unas cargas en movimiento, y decimos que es un circuito es porque hay una trayectoria cerrada por la cual se pueden mover esas cargas, y esas trayectorias cerradas, a través de esas trayectorias cerradas también hay puertas, entonces las cargas se mueven a través de las puertas. Es importante mirar que eso lo que conlleva es que cierta energía se va a mover por una sección transversal de una puerta determinada, y va a haber un fenómeno de transferencia de energía. Obviamente alguna energía se va a disipar en calor y otra energía se va a almacenar en el campo eléctrico, otra en el campo magnético, y así sucesivamente hasta encontrar, hasta comportarse como nosotros queremos que se comporte un circuito. Entonces, como está definido, la corriente eléctrica es la rapidez con la que se produce un flujo neto de carga positiva a través de una sección transversal de una puerta. Es como se conoce a la corriente. Entonces, la corriente, su definición matemática, está dado como la derivada de la carga respecto al tiempo. Es necesario, si nosotros miramos esto, es necesario adoptar una convención. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos es que los portadores de carga son los negativos, en realidad lo que se mueven son los electrones a través de una sección transversal. Pero si nosotros asumimos que los positivos también se mueven, que los protones se mueven, entonces la convención también sería, pues, si estos se mueven en este sentido, los protones se mueven en el sentido contrario. Entonces, para fenómenos externos se va a notar como si las cargas negativas en un sentido es lo mismo que las cargas positivas en el otro sentido. Entonces, gracias a eso hay que adoptar una convención. Desde Benjamin Franklin, uno de los pioneros en la electricidad en Estados Unidos, él puso una convención y él dijo: todos los portadores de carga son positivos, aunque nosotros sabemos que los portadores de carga son los negativos, los que en realidad se mueven son los negativos. La convención que puso dijo: todos los portadores de carga son positivos, y se dibuja una flecha en uno cualquiera de los sentidos para describir la rapidez del flujo neto de las cargas positivas. ¿Cómo es eso? Pues como se muestra en esta imagen, tenemos una puerta, y si nosotros le dibujamos una flecha, pues puede ser acá afuera o una flecha acá adentro, y decimos que está la corriente AB, esa es la dirección en la que esos portadores de carga se están moviendo. Nótese que una puerta se caracteriza por la igualdad entre la corriente instantánea que fluye hacia uno de los terminales que la que sale por el otro. Es importante tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque toda la corriente eléctrica que esté por acá es la misma corriente eléctrica que va a salir por acá. No hay ningún dispositivo que almacene esa corriente eléctrica. Entonces, siempre la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Es como poder decir un flujo de agua. El flujo de agua va a entrar por acá y va a salir por acá, mientras esto no es un estanque donde se puede almacenar el agua. Entonces, todo lo que entra sale. Eso es muy importante. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que la corriente que va de A a B es igual a menos la corriente que va de B a A. ¿Sí? Si nosotros decimos que esta es la corriente que va de B a A, entonces esta corriente que va acá es menos esta corriente. ¿Por qué? Por la misma convención que estamos tomando. Toda la corriente que entra es igual a toda la corriente que sale. Eso es muy importante. Otra de las convenciones que vamos a tener en cuenta, yo soy un poco, tal vez soy un poco dejado con esto, pero voy a intentar ser muy, muy explícito y intentar hacerlo lo mejor posible. Las variables con el tiempo, vamos a definir que si esta corriente es variable con el tiempo, voy a escribirla en minúscula. Y si es una constante, si esta corriente va a ser constante con el tiempo, cualquier variable que utilicemos acá va a ser constante con el tiempo, la voy a denominar en mayúscula. Entonces, si escribo la corriente I
esta corriente va a variar con el tiempo. Y si escribo la corriente I, esta corriente va a variar, no va a variar con el tiempo. Igual que si escribo el voltaje B, aunque aquí sí es un poco más complejo, este voltaje va a variar con el tiempo, y si escribo un voltaje B, entonces este va a ser constante en el tiempo. Entonces, para que llevemos esas convenciones que van a ser muy importantes más adelante. La segunda variable, esta es la primera variable, ya la conocemos como la corriente eléctrica y es la derivada de la carga con respecto al tiempo. La segunda es la diferencia de potencial o voltaje. El trabajo externo por unidad de carga se conoce como voltaje. Su definición es el trabajo sobre la carga, el valor de la carga. La diferencia de potencial entre dos puntos, en realidad la definición de voltaje es cuánto trabajo hay que hacer para mover una carga desde el infinito hasta un punto P. Entonces, eso por lo general está definido como el trabajo que hay que hacer desde el infinito hasta el punto P. El trabajo que hay que hacer desde el infinito hasta el punto P sobre el valor de la carga. Este es el trabajo venciendo el campo eléctrico, obviamente. Eso se conoce como el voltaje del punto P, o la diferencia de potencial del punto P. La diferencia de potencial entre dos puntos, voltaje o tensión entre ellos, es el trabajo por unidad de carga necesario para transportar una carga positiva de prueba pequeña desde un punto al otro. Entonces aquí la diferencia de potencial es simplemente moverla desde un punto B hasta un punto A. ¿Cuánto es el trabajo necesario que hay que hacer para mover una carga desde el punto B hasta un punto A? Y entonces eso se define como el trabajo de B a A sobre el valor de la carga que tiene. Esto se define como la diferencia de potencial, donde ya sabemos que el trabajo de B, esto es el trabajo externo, y el voltaje AB puede ser positivo o negativo. Entonces es importante, si nosotros sabemos que ese voltaje puede variar en el tiempo, en un momento determinado puede estar variando con el tiempo, ahí es necesario tomar también una convención, interpretar sus valores positivos, para nosotros saber que en un momento determinado, cuando sus valores son positivos o cuando son negativos. ¿Cómo se hace eso? Con la corriente pasaba lo mismo, la corriente puede ser positiva, puede ser negativa. Hay que intentar entender ese concepto, por eso se dibuja una flecha. Esta flecha expresa los valores positivos de la corriente. Entonces nosotros decimos que esta corriente de A a B es cuando decimos que la corriente en un instante de 5 segundos es igual a 5 amperios, entonces la corriente está circulando acá en un momento determinado 5 amperios, pero cuando la corriente de A a B, digamos de 8 segundos, es igual a menos 3 amperios, entonces esto nos da otra interpretación. Este menos 3 nos dice, la corriente en realidad en un momento determinado cambió y va con una intensidad de 3 amperios en ese sentido, en el sentido BA. Entonces, para eso es la interpretación de esta flechita. Igual hay que hacer con el voltaje. El voltaje puede ser positivo y negativo. Entonces, interpretemos sus valores positivos. ¿Cómo se hace? Hay varias convenciones. Una de las convenciones es colocar siempre en la puerta que estemos analizando el voltaje, colocar un signo más y un signo menos entre sus terminales, donde esta polaridad es la polaridad que tiene para sus valores positivos. Cuando presenta unos valores negativos es porque la polaridad se cambió. Esa es una de las convenciones. Otra de las convenciones es utilizar una flecha, un segmento de recta, donde la flecha, esta flechita acá, apunta hacia el terminal que tiene mayor potencial. Y eso también hace otra interpretación de sus valores positivos. También otra de las metodologías que se utilizan es por lo general con los subíndices. Cuando nosotros decimos que el voltaje de A a B de T, por lo general decimos que el valor, este subíndice A es el que tiene el mayor potencial y este B el que tiene el menor potencial. Yo sé, en estos momentos tal vez puede ser algo confuso, pero más adelante estas cositas, estas convenciones, recuerden, son las reglas de juego. Más adelante van a ser muy importantes cuando estemos trabajando. Y lo mismo, el voltaje que tiene de A a B en un tiempo determinado es igual a menos el voltaje de B a A, en un tiempo determinado. Entonces es eso. Espero que estén muy bien, que hayan entendido esta parte de los videos, de la diferencia de potencial y del voltaje y de la corriente. Espero que estén muy bien, nos vemos en un siguiente video, hasta luego.